Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada y a los que están escuchando por YouTube. Después de tanto tiempo, volvemos a estos estudios que habíamos iniciado, no sé si se acuerdan, el año pasado, ¿sí? Y estábamos viendo el catecismo ortodoxo. Un breve repaso de lo que estábamos viendo era un catecismo que no tiene que ver nada con Roma, ¿sí? Es un catecismo que fue creado por uno de los fundadores de los bautistas particulares. ¿Se acuerdan que el nombre era? Hércules Collins. Acuérdense del forzudo, de Hércules. Bueno, de Hércules. Collins, de un cantante que se llama ¿sí? Collins. Así lo van a asociar, ¿sí? Yo hago así para acordarme. Hércules Collins, ¿sí? Pero esto fue tomado del catecismo de Heidelberg, ¿sí? Pero estamos viendo, yo estoy leyendo este catecismo, que es el catecismo de Bautista particular. Y ustedes se van a dar cuenta más adelante porque algunas cosas van a empezar a cambiar. Las preguntas están cambiadas. Yo leo pregunta 25, ustedes tienen pregunta 26. Todo esto es a modo de repaso, ¿sí? Que estamos estudiando ahora. Venimos por este credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Cuando todos escuchan a ustedes, esto es un repaso. ¿Con qué asocian esto? Con Roma, con el catolicismo apostólico romano, pero no significa que son de ellos, ¿sí? En el principio no era así. No tengo tiempo de explicarte. ¿Sí? ¿Algún aporte? La presentación. Ah, la presentación, ¿ves? Gracias, muy amable. Sí, ¿ves? Ya empecé de entrada. Bueno, acá en la iglesia está la hermana Diana. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en el canal y en los grupos de WhatsApp. Y la hermana Carolina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, nos acompaña en esta ocasión del país de Panamá. Por primera vez está Rosita. Si quiere saludar, puede hacerlo. No. Bueno. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Ahí está. Y del país de Colombia, la ciudad de Bogotá, se encuentra con nosotros Fernando. Buenas tardes, Pastor Daniel y hermano de la hora. Bueno, ahí está. Vamos a empezar. Dicho esto, llevamos 2 minutos 40 segundos. Tengo poco tiempo para hablar y tengo bastante para decir, ¿sí? Bueno, escuche, yo voy a leer la pregunta número... no, por favor, 25. Ahí está, gracias, muy amable. Si alguno de ustedes quiere poder leer la pregunta que es la 25, pues usted la tiene como 26. ¿O quieren leerlo? Yo la leo. ¿Quién quiere leer ustedes? ¿Vos querés leer? Dice, por favor, fuerte y claro. Pregunta 26 dice: ¿qué crees cuando dices creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Ahí está. Y yo lo que tengo es lo mismo, casi. Pregunta 25, dice: ¿qué crees cuando dices creo en Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Qué dice en esa respuesta? La respuesta dice: creo que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de la nada creó el cielo y la tierra con todo lo que en ellos hay, sustentándolo y gobernándolo todo por su eterno consejo y providencia. Es mi Dios y mi Padre por amor de su Hijo Jesucristo. En Él confío de tal manera que no dudo de que me proveerá todo lo necesario para mi alma y mi cuerpo. Y aún más, creo que todos los males que puedo sufrir por su voluntad en este valle de lágrimas los convertirá en bien para mi salvación. Él puede hacerlo como Dios Todopoderoso y quiere hacerlo como Padre benigno y fiel. Bueno, esta traducción es diferente. Así que voy a leer también esta traducción para que puedan escuchar. Dice así: en respuesta a esa pregunta, ¿qué creo cuando digo creo en el Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? La respuesta es parecida, solo que tiene algunas cosas cambiadas. Es así, dice así respuesta: creo en el eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta número 26 la tiene ahí, si se están perdiendo. Creo en el eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien creó el cielo y la tierra de la nada, y todo lo que hay en ellos hay, quien asimismo los sustenta y gobierna por su eterno consejo y providencia. Creo
creo que este Dios es mi Dios y Padre por causa de Cristo. Por lo tanto, confío y descanso en Él de tal manera que no dudo que proveerá todo. ¿Ves que alguna cosa tan cambiada? Lo necesario tanto para mi alma como para mi cuerpo. Además, encaminará para mi salvación cualquier mal que Él envíe sobre mí en esta vida difícil. ¿Ve que está cambiado? Porque Él puede hacerlo, pues es Dios todopoderoso y también porque está dispuesto a hacerlo, pues es un Padre, escuche, y esta parte está cambiada, munificente, dice acá. ¿Y ahí qué dice la última? Me dicen, pues un Padre que... Todopoderoso, ¿sí? Bueno, entonces algunas Benigno partes... y fiel. Benigno y fiel. Quiere hacerlo como Padre benigno y fiel. Ahí está. Entonces la pregunta, ya este catecismo, o sea, esto de lo si no saben ustedes era para instruir a los catecúmenos, aquellos jóvenes que estaban buscando estar en la iglesia, crecer, ¿sí? En el día de hoy vivimos una época que esto que se le enseñaba a los chicos no lo saben ni los grandes, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, vamos a ver ahora nosotros, vos tenés, cuando vengan estos estudios tenés de tener la Biblia y la confesión. Yo voy a prestar una copia, o sea, no la copia, la mía, porque yo tengo la mía ahí. En esta ocasión vamos a ver de la creación en el capítulo número 4. ¿Sí? Ahí tenés lo que vamos a ver, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Bueno, de la creación, ¿no? O sea, en un segundito porque perdí mis apuntes. Eso es lo que vamos a ver. Mucho de esto ya lo vimos ¿dónde? En la confesión de fe bautista del año 1689, hace mucho tiempo. Yo no lo voy a dar. Ahí ustedes ven en la mesa, tengo también abierto un libro que es de Samuel Waldron, que es un comentario a la exposición de la confesión bautista la exposición de la confesión bautista de fe del año 1689. No voy a dar eso porque yo estaba subido hace años en el canal de prédica, ¿sí? También, si quieren, todas estas herramientas son muy valiosas, ¿sí? También si pueden tener ustedes, ténganse una copia de el Catecismo Bautista. Yo tengo esta ecuación de Spurgeon. Ténganse, son valiosas herramientas que van al punto. Fíjese, cuando hablamos de este tema, antes de la confesión, ¿qué dice? Estamos viendo el tema, ¿cuál es de ahora? Bueno, el de la creación, eso es lo que estamos viendo. ¿Y qué es el tema que estamos estudiando? Bueno, el catecismo ortodoxo, el catecismo de Heidelberg. El tema que estamos tocando es el credo de los apóstoles. Estamos fraccionando ese credo. Ahora estamos viendo esa parte que dice creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo. Ahora vamos en la parte creador del cielo y la tierra, ¿sí? La primera parte. Sí. Entonces, escuchen. Catecismo menor, pero tengo el de Spurgeon acá. Y dice así, pregunta número 9. ¿Cuál es la obra de la creación? Estos catecismos chiquititos son buenos porque van al punto. Cuando ustedes dicen, ¿qué es la justificación? La justificación, ¿qué es el pecado? Y ustedes los tienen. Y ahí con eso, siempre hasta cuando se aprendan. ¿Cuál es la obra de la creación? La respuesta, escuche. La obra de la creación es Dios haber hecho de la nada todas las cosas. Nos da Génesis capítulo 1, versículo 1. Por la palabra de su poder. ¿Cuál es el texto que da? Hebreos capítulo 11, versículo 3. ¿Te acuerdas que la otra vez vimos Hebreos? Que Dios creó de la nada todas las cosas. Entonces, ¿cuándo, en qué tiempo lo hizo? Bueno, en el espacio de 6 días. ¿El texto cuál es? Éxodo 20, versículo 11. Y todas ellas muy buenas. Génesis 1, 31. Y aparte que tiene todos estos textos, amados. Vivimos en una época, incluso muchas iglesias están negando eso. Iglesias de la ciencia y otras cosas, niegan esto. ¿Es importante esta doctrina? Claro que es importante. Parecen básicas, claro que parecen básicas, pero nosotros tenemos que tener siempre una respuesta, porque cuando aparece una de estas personas como evolucionista o dicen que no, que la creación vino por medio de la materia, y usted tiene que saber todo cómo responder esto. Dice, bueno, vino de la materia. ¿De dónde vino la materia? Como decías vos, la otra vez no sé con quién, hablando con alguien acá.
con ese, bueno, con el nombre que dice ese, ¿de dónde vino la creación, de dónde vino la materia? Bueno, se dijo, bueno, ¿y de dónde vino eso? Todo tiene un creador, incluso la materia. Si la materia explotó, bueno, alguien tuvo que crear. ¿Por qué estudiamos esto, amado? Lo voy a ir del punto de entrada. Porque el hombre natural, como dice el Salmo, dice el necio o el tonto, no hay Dios. no hay Dios, dicen, creo que en el Salmo 14, en 50, algo así, me equivoco. No hay, dice en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué dice eso? ¿Por falta de información? Dice Romano capítulo 1, 18. Todavía ni siquiera empecé con el estudio, estoy hablando de cosas que tengo en la mente. No necesita, si usted ve afuera, los animalitos, el perrito que tenés ahí, el gatito, la creación, los árboles, todo eso da evidencia del poder y la gloria de un creador. ¿Por qué entonces no le da la gloria? Porque tendrían que someterse, no obedecer a Claro, muy bien, porque si hay un creador, yo tengo razón de conocer que soy una criatura. Entonces, ¿se trata de información? No. Se trata de un problema que sea un problema moral, interno, que el hombre en su caída no quiera reconocer a Dios. Pues se trata de información. Cualquiera sabe que para alguien tuvo que haber creado algo, así no lo quiera reconocer en su corazón y lo niegue. Pero es importante. Entonces, el tema de hoy es la creación. Entonces, sabemos que Dios que ha creado todas las cosas, ¿sí? Entonces es importante esto. Yo no sé, porque si seguirá o no seguirá, aquellos que son más nuevos, o vos que estás estudiando, sabes que estás más versada y escuchás compañeros por ahí en la facultad, o si se has escuchado, si sigue o no sigue el tema de la evolución, o si se dejó de dar esa materia. Pero vamos a decir la evolución, ya lo hemos hablado muchas veces, si vino o lo creó Dios, es un tema que se pueden hablarlo si quiere. Vamos a decir que venimos del mono, como hablaba con ese muchacho que vos dijiste que estaba estudiando. Y dijo, venimos del mono. ¿Y él qué creía? ¿De verdad que venía de dónde? Del mono. Del mono, o Sí. sea, no sé quién sería su abuelo o su mamá. Ajá. O sea, su genealogía del mono. Pero si venimos del mono, la pregunta podríamos decir, ¿por qué sigue existiendo monos? ¿Por qué no han evolucionado muchos monos? No tienen respuesta a eso, porque Ellos dicen que hay como dos grupos de tipo como de evolución. La evolución, vamos a decir, rápida, entre comillas, que seríamos nosotros, y después ellos que son lentos, que de acá a miles de años, estos que están ahora, van a terminar en humanos, según ellos. A mí este muchacho me dijo que habían dos grupos, pero que uno había evolucionado y el otro se había quedado ahí. Claro. Entonces el que había Que evolucionado, tarda más. entonces yo le decía, bueno, entonces si es así, porque yo no veo una familia de semimonos y semihombres, porque si están evolucionando deberían estar en ese lapso. Entonces él no tenía respuesta porque... Muy bueno. Sí, si están mutando. Ese Porque... sería el eslabón perdido. Sí. Lo que ellos le llaman. Sí. Bueno, todo esto, escuche, nos lleva a lo que nosotros conocemos como apología. Aquellos que me conocen a mí, perdón que yo le diga, yo no me enredo en la apología. Yo voy al punto, o sea, voy y le predico el evangelio. Porque la apología para mí es un círculo vicioso. Sí. Porque no le puedo demostrar nada, escuche esto, a una persona que está muerta en delito y pecado, no lo puedo hacer razonar y pensar, ¿y por qué entonces esto? Y dice, no, porque yo sé que el evangelio es poder de salvación, todo aquel que cree. Y una vez que él cree todas esas cosas, después él por fe la tiene que creer. Y como no cree en que hay un creador, por más que yo le muestre evidencias, Porque el hombre natural no percibe lo que es. no percibe las cosas espirituales. Y escuche, negar la creación, ¿por qué está tan interesado Satanás en negar la creación? Es un acto de rebeldía también. Es un acto de rebeldía también, pero yo tenía una punta acá en mi comentario de antes, fíjese. O sea, negar la creación o negar, vamos a decir, la creación, vamos a decir que vengo del mono. ¿Por qué sería eso? ¿Por qué estaría tan interesado? Bueno, Satanás está interesado en esto, en crear o decir, vamos a decir, lo que sucedió en Edén. Para muchos es un cuento, una fábula. No pasa más de ahí. Pero ¿por qué estaría tan interesado en destrozar eso Satanás? Bueno, porque para crear, vas a decir que es algo ficticio, y si yo creo que es algo ficticio, la creación, o viene de una evolución, entonces ¿qué niego? Satanás dice, bueno, la caída.
Ok. el pecado. Sí, sí, sí. Entonces, Desacredita totalmente todo lo él anterior. está de entrada, dijo, con que Dios ha dicho, no lo hace por hacer o enseñar estas cosas en las escuelas, porque tiene un fin, es negar. Y si él niega, y entonces va a negar, bueno, que todo empezó, ¿por dónde empieza todo el mal de todo esto? Desde el huerto de Edén. Entonces él empieza a tapar las evidencias y para esto es un maestro. Entonces el fin de esto es de alguna forma ocultarse él, porque otra de las cosas es ocultar la creación para no darle la, sí, a Dios. no darle la gloria vamos a decir, a Dios. Pues fíjese lo dice Romano 1, dice le dieron la gloria, vamos a decir, a la criatura. Antes que a Dios. ¿A quién la gloria? Al mono, todas esas cosas, a la criatura. Los becerros, sí. Los becerros, y ahí tienen personas creyéndose que son perros, que son gatos, que se casan con animales, porque dice que los entregó a una mente reprobada. Y ahí está. Entonces, ¿por qué? Porque la idea es eso, es negar. Si yo niego eso, la caída, entonces tengo que negar. Fíjese que el Señor Jesucristo nunca negó esto. Es más, hablaba en los evangelios de Mateo sobre la creación. Y si negamos eso, entonces tenemos que negar muchas cosas. Tenemos que negar a Adán y Eva, tenemos que negar a Abraham, tenemos que negar el Evangelio, tenemos que negar a Cristo. Es más, tenemos que negar muchas cosas. Claro. Entonces, eso es otra de las cosas. Si yo digo de la creación, estoy hablando de cosas que antes no hablé. O sea, porque si no, este tema ya lo tocamos creo, muchísimas veces. Hace años, desde que abrimos la iglesia, yo lo vengo hablando. ¿De dónde viene la ley? O sea, ¿me entienden? Si todo eso es una evolución, entonces ¿por qué cada uno de nosotros, por qué tenemos una ley? ¿Por qué nosotros tenemos, quién puso la ley en nuestra mente? ¿Saben lo que estoy hablando? Claro. O sea, ¿por qué usted sabe el otro, con una persona por más indígena que sea, sabe que está mal matar? ¿De dónde viene eso? ¿De la nada? No, alguien puso esa ley, pues somos seres morales, aunque muchos nieguen, eso somos agentes o seres morales que Dios puso, dice Romanos 2, creo que 14 y 15. Dios puso, hasta los gentiles que no son cristianos, saben hacer lo bueno. O sea, ¿por qué? Porque una ley que tiene adentro su conciencia le acusa. ¿De dónde vino eso? No vino de la nada. Eso Dios puso eso en nuestra mente. Dios O sea, puso eternidad en el corazón del hombre. exactamente. Entonces es así, porque fue creado que a la imagen de él, ¿sí? Entonces la ciencia nunca va a descubrir nada, o sea, en el sentido, dice, no, porque ahora ya sabemos, o ellos quieren comprobar. La ciencia, ustedes saben que necesita evidencia, ¿cómo se dice? Física. Física, sí. Y tiene que comprobar por hechos de que de eso existe. Sí, a través del método científico. A través del método científico. Pero eso es imposible que se pueda, vamos a decir, hacer. Porque usted para hacer, yo no estoy un versado en esto, bueno, no me gusta mucho esta materia, pero usted para realizar el hecho científico después de tantas pruebas, muchas pruebas, hasta llegar, no sé hasta cuántas veces que lo tiene que comprobar, que se puede hacer eso, y encima lo tiene que hacer creo que en un momento, en el lugar específico, como usted hizo eso. Es imposible, y si usted lo puede hacer necesita materia. Y esto de la creación nunca lo va a poder hacer porque Dios lo hizo de la nada, dice. Así es. Entonces no se puede repetir algo que Dios lo creó de la nada. Entonces el hombre quizá puede hacer, usted sabe lo que hace, imitar, crear cosas así, pero crea de algo que ya tiene. De un producto, podríamos decir, ¿no? De células y eso. Entonces todo esto, vamos a decir, nos sirve para comprobar, vamos a decir de la creación. Entonces, ¿cómo se cree esto, amados? Bueno, se cree por fe. Por eso dice Hebreos 11, me acuerdo que 11.3, no sé si tienen su Biblia, pero quiero ver, ¿alguno tiene rápido para manejar la espada? 11 versículo 3. Sí, dice. Por fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que aparecen. ¿Por qué creemos? Por fe. Por fe, muy bien. ¿Pero por qué? Porque, escuche, nosotros como cristianos, o sea, tenemos lo que creemos, nuestra confesión, que creemos como doctrina, la primera doctrina que tenemos es de las escrituras. Creemos que esto es de inspiración divina. Y Dios en su palabra dice que empieza en el capítulo 1, versículo 1 del libro sagrado que tenemos, que se llama la Biblia, aparece que en el principio de Dios creó, y eso es punto final para nosotros. Entonces, por fe, creemos que eso Dios dice que Dios creó todas las cosas. Entonces, nadie me tiene que convencer a mí de eso. Yo
Él puso en mi corazón eso, entonces yo creo que, aunque no puedo llegar a entender, porque yo hay cosas que no entiendo, yo no entiendo cómo el Señor creó el Sol, cómo creó la galaxia, cómo creó el centro de la Tierra y todas esas cosas. La Biblia me dice quién fue. Por eso es difícil, pastor, uno predicarle a una persona que no cree en las escrituras, o para mí personalmente. Exactamente. Es muy difícil porque, o sea, esa es la base del cristiano, de nosotros como cristianos nuestra base es la Biblia. Creemos que es la palabra de Dios. Y una persona que dice, no, yo no creo, eso fue algo, para mí es muy difícil poder predicar el Evangelio. Es difícil predicar el Evangelio y más a decir, y cuando la persona no cree, como decís vos, que la regla de fe y obediencia para en las escrituras. Mire, voy a sacar 3 textos para comprobar, bueno, nosotros tenemos que comprobar nada, pero Dios nos muestra que Él fue el que creó. Uno, el que primero sacamos, ¿cuál es Génesis. Pero en Job, ¿se acuerdan de Job? Ajá. Cuando Job, el Señor le habla, él dice así, capítulo número 38. El Señor convence a Job de su ignorancia. Fíjese, entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. En el idioma, para que podamos entender nosotros, no voy a ser tan crudo, pero vamos a decir, tiene un lenguaje fuerte. No quiero sonar crudo, porque no sé cómo suenan en otros países, pero lo voy a hacer suave. Vamos a hablar de hombre a hombre, si vos crees así. Acá, en mi país, tiene una connotación fuerte. Esto sería, escuchen, no sé si es ofensivo en otra parte, pero vamos a hablar de macho a macho, así. De hombre a hombre. Si vos creés que es así, por supuesto que Dios no es así, o sea, no se puede entender. Pero si vos creés así, entonces vamos a hablar. Aunque Dios no dice, cíñete, prepárate, ajustate los pantalones, si sos hombre, y vamos a hablar, a ver qué tanto querés enfrentarte conmigo. Me encanta esa parte. Y Job tiembla. Claro. Imagínese, porque le dice, ¿querés hablar? Bueno, vamos a hablar, pero vamos a hablar en mi lenguaje. Yo te voy a hacer unas preguntas, le dice. Imagínese, le dice, ceñite y vamos a hablar. Y le hace esta pregunta. ¿Viene dónde empieza todo? ¿De dónde empieza el Señor con la primera pregunta? Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? La primera pregunta. Qué belleza, ¿no? Me parece tan hermoso. Ya con eso Nos hace sentir tan Sí, chiquititos, porque ¿no? Como claro, hormiguitas. acuérdese que él preguntaba, pedía una ocasión, Señor, si usted me concediera. Le quería, y el Señor nunca, encima Nico le dio nada, ni porque él sacó los hijos, ni nada, no le dio respuesta a nada. Sí, pero hizo esa pregunta y le dice, házmelo saber si tienes inteligencia, si sabes. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y después le sigue haciendo otras preguntas No, ya con eso sobre no el queda. mar, que le dijo cómo Tuvo dónde que haberlo frenar. fortalecido para poder escuchar todas esas cosas, porque uno con la primera ya quedó tendido. Fíjate el decreto de Dios, donde él empieza a decir dónde va la luz, dónde termina, cuando empieza, quién Los le dice al sol que depósitos del sale. agua. Un montón de preguntas, pero la primera que le dice, ¿dónde estaba cuando yo fundaba la tierra? Dios hablando otra vez, lo encontramos diciendo que Él es el que fundó, Él es el que creó la tierra. Sí. Sí, decimos. Acá yo tengo uno. A ver, ¿cuál es? Salmos 33:6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Muy bien, ese se me había pasado a mí. Se me pasó. Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, 28. Dice así, profeta. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Una vez más vemos por el profeta. Yo no me acuerdo si ustedes me ayudan, yo no me acuerdo si es Job, si no me acuerdo si es Isaías, donde uno de ellos, yo sé que dice que la tierra es redonda, es esférica. Amadas, no había ningún satélite, no había nada para que pudiera alguien salir de estos así y ver. Pero no sé si es en Job, o el Señor hablándole, decía que si, o uno de ellos,
si ustedes los buscan o en algún lado, se van a dar cuenta que aparece en la Biblia que es más allá de esos cristianos que dicen que es plana. Pero la Biblia no dice que era esférica, es redonda. Ahora fíjese, no había nada para eso, para ver, ¿cómo podían ver eso? Entonces la Biblia nos dice eso. Hay otro texto más que yo voy a nombrar, creo que es el otro que tenía, era Jeremías, capítulo número 10, versículo 12. Jeremías 10, 12, escuche. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su poder y con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Con esos tres textos, más el texto que vos diste, va a bastar. Entonces vemos que estamos considerando esta pregunta que dice, ¿qué crees? Cuando dices, creo en Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ustedes conocen al católico apostólico romano. O sea, lo único que hace, nosotros por eso estamos estudiando esto, porque no basta, como muchos dicen, ustedes no sé si fueron romanistas, pero yo fui un romanista. O sea, iba a un lugar y yo decía esto, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, Creador del cielo, que creó todas las cosas, y bueno, todas así, y repetía y terminaba, después decía todas las cosas continuamente, pero no sabía lo que decía, o sea, lo repetía como un loro. Mecánicamente, pero Sí. no había un entendimiento. Por eso fíjese, estamos viendo qué creemos, o sea, ¿qué creemos con esto? En Dios. O sea, ¿qué crees cuando dice que creo en Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Ahora voy a seguir con lo que tengo del estudio, pero ahora voy a hacer un pequeño freno, vamos a decir, y voy a explicar lo que dice este catecismo. No tengo ningún comentario, tengo el mismo que tienen ustedes ahí, solamente de otra forma. Acá no hay comentario, es la misma respuesta con cosas, pero vamos a ver lo que dice este catecismo. Dice, creo en el eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, ¿quién? Quien creó el cielo y la tierra de la nada. Eso creemos nosotros. Que Dios creó todo de la nada. No había materia, sino sí creó todo. Es fácil tener, si usted quiere como un carpintero, hacerse, pero necesita un martillo, necesita un clavo, necesita madera, un serrucho, algo para crear. Él creó de la nada. Y todo lo que hay en ello, y escuche, y asimismo lo sustenta. Dios no creó solamente las cosas y las dejó al azar. Dice que a pesar, pero ¿por qué? Yo he escuchado a muchas personas que dicen, pero si Dios creó todas las cosas, ¿por qué permite esto? Amado, la respuesta es puntual, es a causa del pecado. ¿Sí? Porque Dios no se gozó. Entonces, y aún así dice que Dios las sustenta. No sucede nada, no cae un pajarito al piso, significa que Dios está gobernando. Incluso en esta tierra que está gimiendo con dolores de parto esperando la redención. Dice un salmo que extiende su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Sí, es verdad. Cuida, incluso en eso vemos un poco de la gracia común. Porque dice a todo, Ser viviente. no dice a sus hijos nada más que cae lluvia. Fíjese el amor y la misericordia de Dios que cuida incluso, y el hombre ni siquiera quiere reconocer que Dios hace eso. ¿Sí? Y gobierna, dice, por su eterno consejo. Ahí vemos, está gobernando, no solamente creó, Él está gobernando, está cuidando. Yo creo que si no fuera por Dios que está gobernando, que está sustentando, yo creo que, ahí te doy la palabra, ya la tierra hubiera... No, ya colapsado, ya. Sí, Para hace maldad de las rato, personas, pero yo creo que Dios está gobernando y esperando ese momento. Sí, decime. Acá está Hebreos 1:3. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, Caro acá me dio algo para hablar que iba a hablar dentro de un rato. Pero bueno, está bien, no importa, me adelanto el tema. Ya que está lo pusiste sobre la mesa, lo hablo. Cuando hablamos de la creación, recién que hablé al principio, ¿quién creó todo? Dios. Pero ahora, ¿quién nombró, Caro, que creó todo? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, fíjese. ¿Qué Dios? Claro, pero cuando hablamos, fíjate, al principio decimos, Dios creó. Cuando hablamos de Dios, ¿quién estamos diciendo? Bueno, hablamos de lo que creemos nosotros, que ya vimos en los estudios pasados, de la Trinidad. Cuando decimos Dios, decimos Padre. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora justo lo que puso sobre la mesa Caro, que lo voy a tocar por arriba, porque tengo mucho para hablar, voy a ir al punto nada más. Es así.
¿Quién creó? Bueno, creó el Padre, ahí vemos ahí, pero también vemos al Hijo, porque lo vemos hay muchos textos, vemos en Colosense, no sé si tienen su Biblia o voy yo, alguien que creo que es en Colosense, busquen creo que 1:15 y 16, que habla del prototoco, del primogénito. Colosense, está antes de Tesalonicense. Sí, 1:15 y 16. Ah, ¿lo quieres leer vos? No, hermano. Cualquiera. ¿1 qué? ¿15 y 16? Sí. Dice: el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o principados o potestades, todo fue creado por él y para él. En el 17 también está. A ver, por favor. Y dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Ahí está. Hay una parte que dice que él es el primogénito. Y sí, después ¿Cuál dice, es? él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Escuchen, lo toco por arriba porque cada cosa es un tema para hablar, ¿sí? El testigo de Jehová dice que él es como un medio por el cual primero lo creó a él y a este ángel, eso es el testigo de Jehová, y que por medio de él creó Jesucristo creó todas las cosas. ¿Sí? Así elude. Pero la palabra primogénito ahí en Colosenses es prototoco. No significa el primero en la creación, sino que está hablando de una forma de gobierno de él. No sé si pueden llegar a entender. El primero es como humano de venir y morir y estar sentado a la diestra del Padre, como Sí, hombre. sí, esto después para la redención, si se puede llegar a entender. Pero él existía, fíjate que dice, Caro, ¿me puedes decir que cuándo existía él? Sí. Antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en él. Ahí está. Ahí vemos vamos a decirlo, su estado eterno, ¿sí? Atemporal. Pero también por medio de él, o sea, vemos que creó todas las cosas. Sí, y también es el primero en el rango y en la autoridad, como decir, el primero en la creación como Dios, o vas a decir, hombre. Sí, es el primero, o sea, sin autoridad en resucitar, o sea, de la creación, ¿sí? Pero como Dios ya existía antes, creó todas las cosas, él. Ese es el Hijo de Dios. El otro es Jesucristo. Y el otro es Jesús. Usted sabe, Jesús es el hombre, Jesucristo es Dios hombre, y el Hijo de Dios es el Hijo de Dios, o sea, no encarnado, o sea, ¿sí? Sí, tiene esas diferencias, sí. Pues es importante en el contexto cuando conocemos esto para saber cuando está hablando. Sí. Entonces, eso o sea, para que entendamos cómo es cuando se habla como Cristo, como digamos Jesús como hombre, Jesús como Hijo de Dios, o Jesucristo en este caso, ¿verdad? Jesucristo como Hijo de Dios. Sí. Como Jesús, o sea, cuando estaba humano. Sí. Jesús es el Salvador, es el que vino a encarnarse como cuerpo. Claro. Jesús el que comía, que se cansaba, se reía, se ponía triste. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando vemos de la creación, no nos desviemos, de la creación tenemos que ver que participaron, pues seamos los tres. ¿Sí? El Padre, el Hijo y también el Espíritu Santo, porque su Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Sí. Ahí vemos que el Espíritu Santo también, y por medio soltó su palabra. Entonces vemos los tres, ahí nomás, porque si no me tengo que extender sobre esto. Ahora, hablando de la creación, sí, hablando sobre la creación, no sé si se acuerdan ustedes, el tema, y esto lamentablemente se ha desviado dentro del cristianismo, es el tema, ¿cuánto tiempo tiene la creación o el mundo? Algunos dicen billones, no sé cuántos años, no sé cuántos saben ustedes sobre eso. Supuestamente como que el mundo tiene 2024 años, que es lo que tenemos nosotros en la Tierra, pero en realidad, o sea, es atemporal. No, el mundo, ¿qué dice? O sea, no, millones y millones de años. 2024 es después de Cristo. Exacto, y de ahí pero para atrás. Pero no se sabe. No, como cristiano yo sé, o sea, del mundo, algunos saben la información, si no digo yo, dicen que tienen millones, se encuentran animales que no sé cuántos millones. Sí, escuche, la Biblia es muy claro, dice que Dios creó todo en 6 días y el séptimo descansó.
Bueno, algunos supuestamente iglesias cristianas, por su afán por unirse con la ciencia, porque la ciencia quiere demostrar por fósiles y otras cosas, que no es el tiempo ni el momento para hablar de eso, dice que tiene más de miles de años. Algunos se basan, algunos incluso cristianos que han caído en este error, diciendo, bueno, le pasa que un día para Dios es como 1000 años. Entonces, tardó 1000 años en crear el primer día, el sol, la tierra. Serían 6.000 años. 6000 años, eso es imposible. ¿Sabe cómo lo comprobamos? Porque en Éxodo el Señor le manda a guardar un día de reposo. ¿Y sabe por qué? No guardaban 1000 años. Sí, porque le dijo, en 6 días el Señor, así dice Éxodo, y descansó. Así tú en 6 días trabajarás. Ahora si se fuera literal lo que aparece en Génesis, entonces 6 días hizo el Señor, bueno, 1000 años, 6000 años trabajarás y 7000 años descansarás. No, y 1000 años descansarás. Claro. No tiene sentido. O sea, No. por eso que creemos en algo que se llama la hermenético, o vamos a decir, la Biblia se interpreta a sí mismo, se llama la analogía de la fe. La Biblia se tiene que interpretar a sí mismo. Sí. Y esto es imposible que choque. Entonces, estoy tocando todos temas por arriba, puntitos, para que... entonces, hablando del tiempo de la creación, no sabemos. Vamos a decir, supongamos que la Biblia dice, sí, pero comprobamos que tiene tantos años. Bueno, amados, cuando vimos de la creación, Adán lo creó y que tenía pañales. No, ya estaba adulto. Ya era un hombre grande. En Juan capítulo 2, en la fiesta, había una boda, había un vino, y el maestresala que prueba, como el catador de vino, prueba y dice, es el mejor vino te has guardado. Generalmente te da primero, cuando ya están ebrios, están así, ¿qué pasa? No te das cuenta de si el otro está feo o no, pero tú te has guardado el mejor. Quiso decir que era un vino añejo, el mejor. ¿Y cómo era eso? Simplemente oro. Porque fíjese, Dios puede darle si quiere a la tierra, decir que parecer que como que parece algo que tenga miles de años, no sabemos cómo Él puede hacer. Entonces, pero sí nos dice que tardó solamente un día en hacer, un día en esto, un día en esto, un día en esto, un día en esto, 6 días literales. Esto es importante de poder entenderlo, ¿sí? Entonces, y más allá, ya que está, aporto esto, ¿qué es? El día del Señor. O sea, hablando de la creación, Dios también manda que 6 días trabajarás y un día descansarás. Por eso tenemos el día del Señor. Así es. Entonces, prosigo con esto. Y esto es el primer día de la semana, ¿sí? Todo fue creado por Dios, entonces estábamos viendo eso. Mire, yo tengo un montón de texto para ver esto, o sea, no lo voy a ir, porque ya Carol leyó, que yo le hice leer un texto, que vos lo leíste, Colosenses, o ella. Yo. Vos lo leíste, entonces, Primera de Corintios 8:6, Colosenses, nos muestra que lo creó el Padre, en el otro de Colosenses vemos que fue el Hijo, en Génesis vemos que el Espíritu se movía por ahí, entonces ya vemos que fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? La parte, vamos a decir, de que tenía del catecismo de Spurgeon, ya la leí. Yo no sé si leí la confesión. No. ¿Lo leí? No. No sé si ustedes la quieren leer. Leemos un pedacito cada uno, fuerte y audible. El 3 es el más corto. Yo leo si quieres. Que igual que el primero o el segundo. El primero es largo. Sí, el primero. ¿Es el último? De la creación. ¿Lo tienen o no? Sí, dice, en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días y todas muy buenas. La parte, entonces, número 2 dice lo siguiente. Su punto número 2, hablando de la creación, Confesión de Fe Bautista 1689. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley
de Dios escrita en sus corazones, ¿ve? Y el poder para cumplirla. Sin embargo, con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejado a la libertad de su propia voluntad que era mutable. Y la parte número 3, ¿qué dice? Además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Ahí está. Voy a hablar rapidísimo. Por favor, si ustedes pueden manejar con su dedo veloz en la Biblia, me gustaría que busquen Romanos 1, lo tengan, y otro tenga Hechos 17. ¿Quién quiere Romanos 1? Y, Yo ¿quién? tengo Romanos 1. ¿El hermano tiene Romanos ya? ¿El otro cuál es? Hechos 17, claro. Solamente yo después te digo el texto. Hechos 17, tenételo. A vos te encanta Romanos 1 de ese, ¿no? Señor de la cara, se le hace así como, me encanta ese texto, lo quiere leer siempre. Trato de memorizarme Romanos 1. Bueno, entonces Dios creó todas las cosas. Ya terminamos, ¿eh? Con esto vamos a concluir. Escuche, ¿por qué? Decir, bueno, si ¿por qué estamos hablando de la creación? Yo ya sé. Escuche, todo esto tiene un propósito, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver. Yo esta parte de acá no lo terminé porque este catecismo habla de otras cosas. Que Dios creó todas las cosas, que Dios me va a proveer todas las cosas. Así puedo terminar el catecismo, si ustedes lo leen acá. Porque lo que estoy dando es parte de un estudio, pero no tiene que ver nada a ver a este estudio. A lo que dice acá el catecismo. Dios proveerá todo, lo necesario para mi alma como para mi cuerpo. Él me encaminará. Si Dios ha creado todas las cosas, yo debo confiar en ¿qué? Que si Dios creó todas las cosas, me va a dar todas las cosas, se las da al impío, no me las va a dar a mí. Entonces, todas las cosas que suceden, ya te doy la palabra, va a encaminarlo para ¿qué? Para mi bien, para que yo avance espiritualmente. Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a su propósito, fueron llamados. Sí. No, que yo decía que en esa parte dice como todas las cosas, ¿no? Y que nos va a dar todas las cosas. Y a veces también están sacado de contexto eso y dicen como, bueno, entonces dame una camioneta, yo sí, me no. merezco esto, me merezco aquello, y en realidad, No. o sea, no nos merecemos nada, ¿no? Es verdad, porque justo en esta parte termina diciendo eso. Escuche cómo termina esta parte del catecismo. Que me proveerá todo, pero lo necesario, pero después sigue, lo necesario, ¿para qué? Dice, tanto para mi alma como para mi cuerpo. Además, encaminará, escuche, para mi salvación. O sea, habla del estado de espiritual mío. Por supuesto, material también, pero es espiritual. Pero fíjese lo que dice, cualquier mal que envíe sobre mí. ¿Quién es el que envía males? El Señor. Sí, él que da vida y que entonces cualquier cosa que pueda enviar, como lo que pasó a Job, lo que la vimos la otra vez, proviene del Señor, pero incluso es para nuestro bien, como vos nombraste Romanos 8:28, que Él envíe en esta vida difícil. ¿Por qué? Porque dice que Él puede hacerlo. Pues es que, escuche, esta palabra tenemos que, nosotros a veces somos, como que decía el Señor, somos hombres y mujeres de poca fe. Cuando viene la circunstancia, amados, y la situación apremia y nosotros dudamos, pero fíjense lo que dice acá, dice, si Él creó todas las cosas, Él es Dios Todopoderoso. Yo la otra vez imaginaba, escuche, todavía tengo tiempo. Hay algo que me llama la atención, estaba abriendo unas cosas que se ven, que ustedes yo sé que la saben, pero para mí estaba el mundo y había la parte esa al centro, y ese fuego, yo me agarró terror, así, pensar, y digo, entonces levanté la cabeza en el puesto y digo, ¿usted creó eso? Digo. Y yo estoy dudando si tengo un pan, digo, en la mesa. No sé si se pone a pensar. Porque dice, ¿dónde estabas tú cuando dice? O me pongo a ver las ganancias, el sol, y hay otro más sol, y hay un sol que es no sé qué, y un mega no sé qué cosa. Y digo, ¿cómo es posible que usted sustenta y me hago y bajo la cabeza y a veces, escuchen, me entristezco? Porque digo, nosotros, no sé, cuando le pasa a ustedes se pone a pensar eso. Dice, ¿cómo Él no nos va a sustentar si es creador? Estamos viendo de la creación. A mí me pasaba de pensar, cuando ahora a veces que me pongo a dar gracias a Dios por todo el mundo y todo eso, me pongo a pensar, digo, en China, en realidad, estarían de cabeza por cómo gira el mundo. Sí, y digo, eso me llama la atención. La gravedad, digo, ¿y cómo no se caen los chinitos? Me llama la atención el agua que no se cae. Claro. Si yo estoy tomando un vaso, ustedes no me ven los que están ahí, porque se está grabando en audio, pero
estoy tomando agua. Pero si yo hiciera lo de la tierra, así con el vaso como Claro. estoy haciendo, Se se volcaría tendría que caer el agua. los arroyos. Algo más increíble, cuando uno se para boca de cabezas, el cuerpo todo queda igual, las tripitas no se escurren ni los intestinos, Sí. todo No queda sale ahí. peor. Y la medida justa entre el sol, ustedes saben, La un distancia. grado más, un grado menos que le hizo él, porque un poquitito más Nos quemamos. Nos quemamos y un poquitito menos podríamos nos estar helamos. toda la noche y días y años hablando de esto. Las células se cortan y regenera. automáticamente empiezan a regenerar. El cuerpo humano, el ojo, la célula. ¿Cuánto tardía? ¿Sabe aquellos que estudian la medicina? Lo que pregúntenle lo que es una célula o un átomo. Y las proteínas que se necesita para tener eso. ¿Usted cree que eso se formó de la nada? Sí. Que alguno intente formar una célula o que la empiece a dividir, a ver si eso lo puede venir así. No, sabe lo que tarda. O sea, ¿cómo puede decir? Esto tiene que haber un creador. El ADN nuestro es único. No es que viene, no, de la mutación, no, amado, porque cada ADN es diferente. Entonces no podemos decir que venimos todos del mismo mono, porque Una vez estábamos en la charla de la facultad para el ingreso y uno de los hombres que estaba ahí dijo que él era un profesor y era ateo. Entonces yo lo miro a mi hermano y le digo, pero entonces ¿cómo explicas, Leo, que nosotros estamos compuestos, tenemos como 4 cosas, que es carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno en el cuerpo? ¿Y cómo lo metés? O sea, ¿cómo haces vos en un experimento? ¿Lo metés adentro de algo y sale un humano entonces? O sea, para mí, o sea, hay gente que tiene mucha inteligencia, pero el Señor no les da esa inteligencia que necesitan, o sea, para entender las cosas como son. bueno, como dijo ella la respuesta, pero hay una parte aparte en Primera de Corintios, escuche, rápido, toca, creo que es el capítulo número 2 es. El hombre natural no percibe las cosas que Esa es son del una parte, espíritu, sí. porque para él son locura. Sí, sí, esa es una parte de justo lo que leyó, ese 1 Corintios, dije, 2, ¿no? Que dice, ¿dónde está? 1 Corintios, la revelación por el Espíritu. Sin embargo, hablamos sabidurías entre lo que han alcanzado madre. Disculpe la velocidad que hablo. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos que Dios nos la ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y acá está. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado con nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros, escuche, tenemos La mente de Cristo. así es, la mente de Cristo. Escuche, ya voy cerrando con esto. O aquí en Romanos que Ya tengo Romanos y Hechos para hablar, no me olvido. Entonces vamos a hacer un mínimo de repaso antes de estudiar. ¿Por qué creó todo Dios todas las cosas? Creo que dice en Efesios, no me da tiempo de ir ahora. Pero fue para la alabanza de su gloria. Por eso fue que creó todas las cosas. Si vos tenés Romanos, capítulo 1, y creo que es en el versículo número 18 en adelante, podés leer. Tengamos en mente que Dios la creó todas las cosas. Y es largo, porque yo sigo hasta el 30. Si lo podés leer, leerlo todo, más o menos no tan rápido, pero... Dice, escuche, 18. tengan en cuenta esto. Dios creó todas las cosas que para ¿qué es? Para la alabanza de qué? De su gloria. De su gloria. Desde el 17 dice, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe a fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
porque es revelada la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad en injusticia. Porque lo que de Dios se puede conocer en ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, desde la creación del mundo, se ven claramente siendo entendidas por las cosas que son hechas, es a saber, su eterno poder y divinidad para que sean sin excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se hicieron vanos en sus imaginaciones, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia según la concupiscencia de sus corazones, para que deshonrasen sus propios cuerpos, que mudaron la verdad de Dios en mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre jamás. Amén. Por lo cual Dios los entregó a pasiones deshonrosas, porque aun sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y asimismo los varones, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefastas, varones con varones, y recibiendo en sí mismos la debida recompensa de su error. Y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, siendo llenos de toda injusticia, de fornicación, de maldad, de avaricia, de malicia, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, sin entendimiento, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, los cuales, conociendo el juicio de Dios, a saber que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, mas aún se complacen con los que las hacen. Bueno, podríamos hablar mucho de eso, ¿sí? Pero vemos que el hombre no tiene excusa, porque yo voy a ir rápido sobre esto. La creación, podríamos decir que es el libro abierto de Dios, porque creo que dice el Salmo número 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios, que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está. Entonces vemos que Dios no se dejó sin testigo, aunque no es la revelación, vamos a decir, ¿cómo se dice? Los teólogos le dicen la revelación en Jesucristo, la revelación especial, o no me acuerdo, tiene un nombre. O sea, para salvación no es. Pero si es una revelación, Dios no se dejó sin testigo o testimonio. ¿Quién es? Bueno, la misma creación, vemos que es lo que habla de él. Entonces, la creación, escuche, presta atención, la creación es un testimonio vivo, como podríamos decir, es una prédica viva, continuamente predicando ella la creación y dando testimonio de que hay un creador. Amén. ¿Sí? O sea, cada vez que vemos, el hombre, por eso dice, vos leíste Romano, no tiene excusa. ¿Por qué? ¿Qué dice Romano? Dice, porque las cosas invisibles de él, ¿cómo se hacen visibles? Vamos a decir los atributos de Dios. ¿Dónde lo vemos? Bueno, ahí vemos a Dios en la creación, no creemos en el panteísmo, que Dios está en cada cosa, pero sí creemos que ahí está el poder de Dios. A veces dice Romanos así, dice, y esto ha sido visible desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas, hechas por medio, dice, no, por eso que el hombre no tiene excusa en el día de juicio. Ah, pero no se me predicó el Evangelio, dirá. Pero ahí tienen la predicación del Evangelio, vamos a decir, es una prédica, un testimonio vivo que Dios no se dejó sin testigo. Entonces vemos eso. Entonces en ese día no hay excusa. La ley que tiene en su mente, que Dios creó y le puso la ley o la eternidad dentro de él. Entonces el hombre no tiene excusa que hay, pero dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. ¿Ves? ¿Vieron? ¿Qué busca Dios? Que le glorifiquen por lo que él hizo. Y seamos agradecidos. Sí, porque y el hombre se envaneció. Dice, fíjese lo que dice acá, vemos lo del mono, eso que decían ustedes. Se hizo necio, profesándose ser sabios, vamos a decir, empezaron a decir que el hombre viene del mono, viene.
profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, ¿ve? En semejante de imágenes corruptibles. Y está, pero esto puede pasar solamente con los incrédulos. No, amados. El pueblo de Israel, Dios lo rescató y automáticamente hicieron un becerro de oro y que no este es el Dios que nos rescató. Así puede caer el hombre, estar así, caer en la ignorancia tan grande. ¿Mm? Y esto me lleva a Hechos capítulo 17. Y tenés varios para leer. Pero por lo menos, si no lo crees, lo leo yo. ¿Lo leo yo? 17. Sí, del versículo 22 por lo menos hasta el 24. Y pues, no lo sé, ya te digo después, otros más. Hechos 17, 22. Entonces Pablo se puso en pie en medio del Areópago. Dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahí, no cierres, ¿sí? Ahí, no me quedo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Con esto ya vamos a ir redondeando ya. Escuche. Cuando él estaba predicando a estos gentiles, no sacó la ley. Cuando Juan el Bautista le predicaba a estos judíos, que ustedes escuchan que le decía, arrepiéntanse de sus pecados, víboras. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué pasa? Conocían que la ley, la Torá, todas esas cosas. Pero fíjese a estas personas que estaban en ese lugar, el Areópago, ese lugar donde le gustaba hablar y filosofar. ¿Con qué empezó él? Con el tema de la creación. Por eso cuando yo a alguien le predico, a veces empiezo desde el principio a hablarle que Dios creó todas las cosas y Dios creó al hombre. ¿Qué empiezo a decir? Bueno, vos fuiste creado a la imagen de Dios. ¿Estás reflejando? Porque si vos decís que yo empiezo mi tema a hablar, ¿sí? Pero fíjate, al Dios no conocido. Fíjate lo que dice: Él hizo el mundo, todas las cosas que en él, siendo el Señor del cielo y la tierra, y no habita en hechos por templos, por manos humanas. Primero busca qué cosa, que reconozcan que hay un creador. La persona tiene que reconocer que él es una criatura, ¿sí? Y debe sujetarse. Y si uno es el creador, entonces, ¿qué debe hacer la persona? Obedecer a su creador. Pero el hombre no quiere. Si reconoce eso, va a tener que sujetarse a su creador. ¿Sí? Es así. Los hijos, bien o mal, se sujetan a quien los creó, los concibió. Dice, yo te concebí, soy tu padre, y tenés que obedecerme. ¿No es el hombre caído eso? ¿Acaso? Aunque el hijo no quiera y el padre sea impío y haga cosas mal. Pero ¿qué él dice? Él pone ese razonamiento. Entonces, el hijo sin querer obedece, como hablaba otra vez, aunque tenga así disciplinado. ¿Pero por qué se sujeta al padre? Porque él es su creador, quien le dio. Por más que se sujete y sea rebelde, yo no pedí nacer. Pero sabe que él es su padre y se sujeta. Entonces, debemos reconocer, Pablo empieza con eso, hacerlos pensar. Y después, ¿qué dice? Suelta el versículo 30 y el 31 que creo que leas. El 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hasta ahí. Después sí sigue de otro tema, pero el tema, con esto voy cerrando. Entonces, Dios dice que pasa por alto la ignorancia, ¿sí? De las personas, si desconocían esto, ¿sí? Y ahora Dios no pide si quiere o si lo acepta en su corazón, no, Él manda. Fíjese, lo primero que manda es que se arrepientan. La persona se debe arrepentir. La palabra, ustedes saben, es volverse. Metanoia, volverse de sus pecados. Entonces, que se arrepientan. Por cuanto que, dice, ha establecido un día. Fíjese, va a juzgar. ¿A qué mismo? Va a juzgar a lo mismo que Él creó. ¿A qué cosa?
al mundo. Cuando habla del mundo, ¿qué habla? Bueno, de toda la creación, todo. No, por lo Dios tanto amó tanto al mundo que entregó ese. Ve Dios, le dice el arminiano, no me quiero ir, pero fue que la palabra mundo no siempre es lo mismo. A ver si puedo entender. Por el arminiano, ¿qué dice cuando hablamos de soteriología? Dios, por lo tanto, Dios amó al mundo Para que lo que entregó. le conviene, Sí, porque cuando dice, tiene que salvar es entonces dice al mundo, ¿qué significa? Ama. a A todos. todos. Y acá si hablemos del mundo dice, no, entonces Dios va a jugar al mundo, va a jugar a qué? A la tierra. No significa al mundo, significa a todos. ¿Sí? O sea, en el contexto que quiero. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Va a jugar a qué? A todas las personas. ¿Se puede entender o no? Sí. Con justicia. ¿Por quién? ¿Por medio de quién? ¿Quién es ese varón? A quien designó dando fe a todos. Es por medio de, creo que Juan capítulo 5, que dice que es por medio del Señor Jesucristo que se le concedió que iba a juzgar. ¿Sí? Creo que es Hechos 5, ¿no? A ver, ya estoy por ahí. Y cierro con... Escuchen, Hechos capítulo 5. Porque el Padre a nadie juzga. ¿Qué dice Hechos? Que se le dio a quién esa autoridad de juzgar. Al Señor Jesucristo. ¿Por qué vino Él? Amados, estamos viendo de la creación. El tema va a entrar con la evangelización. Dios creó todas las cosas y las hizo buenas. Vimos que puso al hombre para que se multiplique y le glorifique, pero en su estado, en su pecado, que él quiso hacer lo que él quiso y bien le plació, entró el pecado, como dice Romanos capítulo 12. Por causa de un hombre entró el pecado. Y ahí vemos todo lo que pasó. Por eso tuvo que venir Jesucristo a redimir este mundo. ¿Sí? A toda la creación, crear una creación nueva. Y acá es el tema, porque la creación la puede hablar testigo, creación la puede hablar un mormón, la creación la puede hablar un judío. El que yo quiero hablar ahora, no terminé este tema de la creación sin dar el tema de la evangelización. Este mundo está como está a causa de que el hombre pecó. Y el Señor Jesucristo vino a este mundo a morir, primero a cumplir la ley. ¿Sí? Vivió una vida santa en nuestro lugar, ser nuestro representante, cabeza federal, y a cumplir la ley que la ley demandaba, la paga del pecado. ¿Sí? Entonces, en Jesucristo tenemos vida ahora, todos. Pero fíjese, ahí la Biblia nos dice, como vemos en Hechos, y vamos a ver en Juan, que estamos esperando ¿qué cosa? Una segunda venida a este mundo. Y dice así, Juan capítulo 5, versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio le dio al Hijo, como le leyó Carlos. ¿A quién se le concedió? Al Hijo. Él va a juzgar. Ya no va a venir ahora. Sí, ¿ve cuando usted le predica a algún familiar o alguien dice, sí, o el tema, como decía vos, siempre lo mismo? Ya no va a venir a bajar y va a decir, con la persona diga, sí, ahora sí creo que Jesucristo es mío, ahora sí, no va a suceder. Y dice, se acabó el tiempo. Dice, ya vengo a juzgar, no vengo en relación con el pecado. Para eso ya vine antes. Ahora vengo a juzgar. Se terminó el tiempo, se acabó. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra, escuche, porque acá eso está el Evangelio, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo, y los que la oyeren vivirán. El tiempo que estaba hablando es ahora, el tiempo presente. Hoy es el Muertos tiempo, espirituales, la gente. exactamente. Vivimos en un mundo que, aunque la gente no crea, son como zombies. Eso que de, ¿cómo se llama? De White Day, o de White Day, algo así como es, ¿usted sabe? The Walking Dead. Walking Day, es así. Yo que andan, así, bueno, andan así. Muertos, literalmente están muertos. La Biblia dice en Efesios 12 que estamos muertos en delito y pecado. Hoy es el tiempo de gracia donde las personas pueden tener vida espiritual. Ese es el tiempo. Pero después habla de otro tiempo también. Dice así, más ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo y los que oyeren vivirán. ¿Cómo oyeren? Es cuando oyen la palabra del Evangelio, de arrepentirse, ejercer fe en el Señor Jesucristo. Ese es para dar vida. El Evangelio es poder de salvación. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Por cuanto también el Hijo del Hombre, no os maravilléis de esto, porque ya acá habla de otro tiempo. Porque vendrá la hora
Cuando todo lo que están en los sepulcros, allá no habla del muerto espiritual, así, sino del muerto físico. ¿Qué va a pasar? Oirán su voz. Lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 2, ¿se acuerdan? Que algunos se levantarán para juicio y otros y condenación, y otros se lamentarán, y el cristiano o el Hijo de Dios se pondrá contento ese día. Dice, los que hicieron lo bueno saldrán ¿a qué? A resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por supuesto no hablan de la salvación por obras, ¿sí? Porque lo único que hizo bueno que dice Juan fue él, nada más, creo que es el 28. Entonces, amado, todo esto tiene un fin. Dios creó todo esto para que le alabemos, para que seamos agradecidos. El hombre lo estropeó todo por medio del pecado. Dios envió a su Hijo amado, y vino ¿a qué? A redimir todo, incluso la creación. Pues dice Isaías 65, hablando del ya y todavía no, o Pedro capítulo 3, iludiendo a Isaías 65, dice, y Apocalipsis creo que 22 dice que vendrán cielos nuevos y tierras nuevas. Profeta en Isaías 65, Pedro capítulo 3 y Apocalipsis 22 dice que una tierra nueva. Hay un texto que hace mucho cuando me bauticé, lo tengo en un cartel ahí, que creo que es el Salmo 37, que dice, no me acuerdo, que no sé si se acuerdan. Te pondré los ojos sobre los No, el Salmo 37. Está ahí por ahí, un cartel blanco que tengo por ahí, que lo posteó, creo que se lo hizo tu papá con unos retazos. Pero habla también, 37. creo que es el 37, a ver, ¿me lo pasaste? ¿Lo tenés? Escuchen, fíjese, Salmo, no, el 37 es, a ver, acá. Pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Pero hay una parte donde ya no me acuerdo. Acá está, el versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad, y deleítate a sí mismo en el Señor, y te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en el Señor. Yo nunca entendía esto. Confía en Jesucristo. Yo lo veía así. Haz el bien. O sea, si nosotros... Fíjese, pero ¿a dónde vamos a habitar? Dice, no, en el cielo, vamos a estar ahí, vamos a habitar en la tierra, dice la Biblia. Por eso dice, haré, ¿para qué creó? Creó la tierra para que habitemos. Pero el cielo, claro, en el estado ahora, el Espíritu sí va, pero después vamos a volver, dice que va a volver acá a Jerusalén. Y acá vamos a estar, en esta tierra. Pero estamos hablando, ¿cuál es el tema? Gracias. De la creación. Todo esto se va a terminar, Dios va a venir, va a secar nuestras lágrimas, todo va a ser, no va a existir mal alguno. Entonces tenemos que, todo esto viene de qué, amados, de que debemos creer de que, nosotros no, por supuesto no, pero el impío reconocer de que todo esto que lo creado Dios, ¿qué beneficios tenemos nosotros? Bueno, nosotros no tenemos ningún problema, que es lo que estamos en esta mesa, o que están escuchando, es que Dios creó todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que podemos ser beneficiados? Fíjese lo que dice este catecismo. Si creemos, porque no, usted tiene un problema con la creación, no sabe que lo creó Dios. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que a veces dudamos si Dios nos va a proveer cosas. Ustedes se imaginan, usted podría sostener cuando dice que sostiene todas las cosas, Jesucristo sostiene la tierra. O cuando dice que la tierra, yo lo entiendo, se imagina que es el estrado de sus pies, aunque no es literal. ¿Usted se imagina a Dios está usando como un taburete así? La tierra, yo me pongo a pensar, ¿y qué es esto? Nosotros no tenemos problemas con la tierra, el problema es que tenemos que a veces dudamos. Entonces, si creemos esto, debemos creer que él va a proveer todo, y todo lo que suceda, tanto bueno o malo, Él está en control del mundo, de la galaxia. También yo no entiendo cómo los mundos no se chocan. No, hay muchas cosas que no entiendo. La ciencia podría dar explicaciones, pero para mí, fíjese, cuando entiendo esto, entiendo que Él está bajo control de todo. Y todo lo que sucede, Él me va a cuidar, me va a proveer. Entonces eso debe fortalecernos a nosotros. Porque es el creador de todas, sustentador de todas las cosas. Que provee y controla. Es todopoderoso. Eso es la aplicación para nosotros. Entonces es así. En Efesios 1, 11 y 12, que no me dio tiempo, que yo lo tenía que buscar. Pero vemos el propósito porque fuimos creados. Fuimos creados para alabarlo a Él. Ahora, ¿cómo podemos alabarlo? Dice Efesios, en Jesucristo. Eso es la única forma que podemos alabarlo, en Él. O sea, por medio de Jesucristo, que le podemos alabar. ¿Sí? No hay otro medio. O sea,
Y si alguno me ayuda, quien quiere, vos tenés romano, así que te voy a agarrar a vos. Y cerramos con el 11:36 y oramos. 36. Cerramos con ese texto y ya esta vez sí oramos. No, en serio, 11:30, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos a trono de la gracia para agradecerle, Señor. Sabemos que usted creó todas las cosas, Señor. Te pedimos que, Señor, y no solamente todas las cosas, sino también nos creó ahora a nosotros. Somos, dice 2 Corintios 5:17, dice que somos nuevas criaturas en Jesucristo. Las cosas viejas han pasado, usted ha hecho todas las cosas nuevas y pensamos y confiamos que vendrá, Señor, y hará todas las cosas en el sentido esa redención final, Señor, incluso este mundo que ha creado todas las cosas, Señor. Usted nos sustentará, Señor. Usted nos cuidará. Usted es como hablamos el domingo, Señor. Usted es nuestro Padre. A veces para nosotros o para algunos como yo, otros que no tuvimos Padre, es difícil tratar de entender eso, pero por fe lo creemos, Señor, que esto es nuestro Padre, Señor. Es nuestro, no solo nuestro Padre, también nuestro Creador. Señor, le pedimos, Señor, que si entendimos esto, Señor, que vivamos una vida con el fin que fuimos creados, Señor. Y el fin es para glorificarlo, tanto comamos como bebamos, todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de usted. Gracias, Señor, y como siempre decimos, amén. 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 Si quiere, puede saludar. Ya, pero no se escucha. ¿Ya? ¿Corto? Gracias por el estudio, pastor. Gracias. Hasta luego. Ahí está, Soledad Gloria. Bueno.